¿Historia para quién? Historia para ti, para él, para ellos, para todas, para mis amigos, para todos, para redes sociales, para todo el mundo, para mis amigas, para mí, ¿no? ¿Historia para quién? El sentido actual de la historia. ¿Quién escribe? ¿A quiénes les habla? ¿A ti? ¿A mí? ¿A todas y todos? Una coproducción entre el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y Radio Educación. Las luchas laborales que marcaron el rumbo de los derechos de las y los trabajadores en el mundo y en México, desde las huelgas históricas del siglo XIX hasta las conquistas sindicales del siglo XX e incluso XXI, será parte de la exploración sobre la resistencia, la organización y la solidaridad que transformaron condiciones de explotación en derechos fundamentales como la jornada de 8 horas, el salario mínimo y la seguridad social. Pero no solo se trata del pasado. En esta emisión también reflexionaremos sobre cómo esas luchas siguen resonando hoy. ¿Qué ha cambiado y qué se mantiene igual? ¿Qué tan vigente es la precarización laboral en México en el siglo XXI? A pesar de los avances legales, miles de personas trabajadoras aún enfrentan bajos salarios, empleos informales y condiciones de vulnerabilidad. Amistades, esto es Historia para quién y les saludamos la historiadora Tamara Aranda. Yo soy Natalia Luna y pues te saludo con muchísimo gusto, Tam. ¿Cómo estás esta tarde? Muy bien, muchísimas gracias. Muy contenta de verte de nuevo, Natalia, de escucharnos. Igualmente, hoy presentamos pues el tema de los derechos laborales y para ello hemos invitado a nuestra querida Heyeli Hernández, con quien estaremos conversando en este espacio del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y de Radio Educación. Bienvenida, Heyeli. Cuéntanos sobre ti, cuál es tu formación, qué temas te gustan trabajar. Hola, ¿qué tal? A todos los que nos están escuchando, chicas, también me da mucho gusto volver a saber de ustedes. Pues bueno, yo estudié Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Mis temas como de investigación, mis líneas prácticamente son 3, la Revolución Mexicana, la historia de las mujeres y la fotohistoria. A eso me dedico y formo parte también del área de investigación del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, como ya lo anunciaste. Así que saludos, chicas. Ay, pues será un gusto poder platicar contigo y con Tamara. Y es que si bien la historia nos explica muchos de los aspectos que nos afectan a todas y a todos como sociedad, como es el caso de los derechos laborales en México, habría que empezar por explicar, Tamara, ¿cuál es la importancia de charlar sobre quiénes y cómo se obtienen estos derechos laborales a través de la historia, que ha costado vida y muchísimos esfuerzos? Bueno, es muy importante hablar sobre esto porque, como bien decías en la introducción de este programa, aún existen muchas deudas históricas, ¿no? O sea, aunque tenemos un marco legal amplísimo y existe la Ley Federal del Trabajo, existe la Ley del Seguro Social, existe además el artículo 123 de la Constitución, que fue un logro histórico de las y los trabajadores de principios del siglo XX, pero que, bueno, se venía luchando desde finales del siglo XIX por lo que se consiguió en ese artículo. Aún existen muchísimas carencias, existe también un marco de irregularidad en el trabajo que vulnera a muchísimas personas e incluso aquellas que se encuentran bajo regímenes pues legales, digamos, con trabajos estables o en instituciones muy serias. Lo cierto es que no todas tienen acceso a las prestaciones de ley, ¿no? Existen ahora otras modalidades de contratación que no necesariamente benefician a las y los trabajadores y precisamente en este momento existe un movimiento importantísimo que es el movimiento por las 40 horas laborales, que justamente nos dice, sí, tenemos jornadas de 8 horas, pero son 6 días a la semana, entonces necesitamos 2 días de descanso. Estamos luchando por el derecho al tiempo, porque el derecho al tiempo es derecho al disfrute y a vivir una vida. No solamente se trata de tener ingreso, de tener un seguro social, de tener prestaciones, sino también tener garantizada una calidad de vida digna. Y eso nos debe dar el trabajo.
Esto que dices es fundamental, Tamara, porque si bien más adelante vamos a hablar sobre esta batalla de la semana laboral de 40 horas, pensar, Heyeli, en que los derechos laborales no son conquistas eternas, sino logros que deben estarse defendiendo día con día. ¿Cómo lo entiendes desde la perspectiva histórica en contraste con la actualidad? Considero que es un tema que es un parteaguas para conocer nuestro México contemporáneo. A propósito de la Revolución Mexicana, un acontecimiento, un hito en nuestra historia nacional de las luchas campesinas, obreras, que fueron prácticamente los movimientos que ondearon esta bandera sobre mejorías en el aspecto laboral. Todos aquellos que eran foco de explotaciones y que desafortunadamente pues gran parte de esa población en México en aquel entonces sí tenía bastantes problemas sobre la explotación laboral. Entonces, esta lucha de ya décadas atrás ha tenido sí sus logros, sin embargo, pues todavía hay muchas cosas por las cuales hay que continuar esta lucha social, porque como ya lo mencionó Tamara, pues aún ahora se suman otras modalidades laborales a nuestro contexto, como por ejemplo, se me ocurren las que emanan de las plataformas digitales o un trabajo que ha estado desde hace mucho tiempo, pero que es un tema que requiere de discusión si se formaliza o no, por ejemplo, las trabajadoras domésticas, ¿no? Este pensamiento de, ahora sí, de discutir sobre qué sí y qué no, y ahora también se suma esta parte de reformar el artículo 123, un logro de la revolución, claro, de reformarlo y también la ley del trabajo para que se disminuya 40 horas, porque si nos comparamos con otros países, pues bueno, creo que estamos en pañales en esa materia de legislación laboral. Hagamos énfasis en esa parte de la historia. Ya lo mencionabas hace unos momentos. En México, los derechos laborales están consagrados en el artículo 123 constitucional y en la Ley Federal de Trabajo, fruto de esta larga historia de organización y lucha obrera que inicia en el siglo XIX y que se detona durante la Revolución. Heyeli y Tamara dirían que la Revolución fue este parteaguas en la conquista de los derechos laborales y sobre todo quiénes fueron incluidos en estas conquistas y qué trabajadoras y trabajadores quedan fuera de ese marco. Heyeli. Como ya lo mencionaste, previo al estallido de la Revolución Mexicana existieron manifestaciones y huelgas en las zonas obreras del país. Pero los dos acontecimientos que creo que todos tenemos en la mente y que tuvo mayor difusión, incluso a alcance internacional, fue Cananea en Sonora en 1906, por los trabajadores mineros, y en Río Blanco, en Veracruz, en 1907, pues por los trabajadores de una fábrica textilera. En esta última, la verdad es que me gustaría destacar la participación de una mujer transgresora de su época, podríamos ponerlo así, porque representó el hartazgo de las injusticias laborales de su género y su nombre era Lucrecia Toris. Ella se encargó de encabezar este movimiento, invitando incluso a quemar la tienda de Raya, e impidió una masacre contra sus compañeros obreros frente a un batallón de soldados. Bueno, se escucha como muy heroico la narrativa, pero pues sí es una de esas mujeres, esas figuras que claramente están demostrando un abuso, ¿no?, de lo que estaba pasando en ese momento. Fue presa posteriormente, pero salió bajo fianza. Entonces, este nombre creo que es muy importante porque pocas veces se recuerda a esta mujer. Solamente en el marco de los acontecimientos previos de la revolución siempre aparecen estas dos huelgas, pero creo que son buenos antecedentes. Ya después, pues más adelante, con la victoria constitucionalista y con la experiencia justo de Venustiano Carranza, pues se lleva a cabo la discusión del Congreso Constituyente para discutir una nueva Carta Magna. Uno de los fundamentales, como ya lo mencionamos, fue el artículo 123, que representó la victoria de la lucha y de la resistencia por parte de la clase trabajadora que se había unido a las filas revolucionarias. Y bueno, de manera muy rápida, ¿cuáles son los fundamentos de este artículo? Es la jornada máxima de 8 horas, el descanso semanal y el derecho a la huelga. Estas demandas laborales también es importante recordarlas, que las promulgaron, las dieron a conocer los hermanos Flores Magón a partir de su programa del Partido Liberal Mexicano, en donde reúnen todas estas demandas sociales y entre ellas estaba claramente los problemas sobre el aspecto laboral en México, tanto en el aspecto obrero como en el agrario. Y también estaba la explotación infantil. Aquí creo que es importante mencionar
que esta explotación infantil pues abarcaba tanto niñas, niños, ¿no? Estos infantes que los incorporaban a esos trabajos excesivos porque eran jornadas de más de 10 horas, por ejemplo. De alguna manera de poder erradicar esta parte, entre las demandas, los hermanos Flores Magón indican que es necesaria una educación gratuita, laica, para que estos niños, por lo menos legalmente, estén protegidos y no tuvieran que trabajar. La realidad es que ojalá y algún día lleguemos en nuestro país a no ver a ningún niño por las calles trabajando ni ser explotado, pero pues es una señal, es un síntoma de que aún hay cosas por las que debemos de seguir pues luchando, ¿no? Entonces, sin embargo, pues todos los trabajadores también se suman en la actualidad de cuáles son estas demandas, pues los trabajadores informales, y son los que quedaron fuera de este artículo 123, estos trabajadores informales de los que prácticamente no tenían un contrato con el cual pudieran evidenciar que sí pueden tener ellos derechos. Ellos prácticamente se quedan fuera, como los jornaleros de las haciendas agrícolas, se me ocurre. Y también, por otro lado, las que quedan fuera pues son las mujeres. Ni siquiera eran consideradas ciudadanas, sin embargo sí hubo indicios, huellas de mujeres feministas como esta primera ola durante la revolución en Yucatán, que sí están discutiendo su papel sobre la sociedad, e incluso ya empieza la idea de un sufragio. Y aquí sale a colación la figura de Ermila Galindo, que fue fundamental para este movimiento y que dejó el precedente en el Congreso Constituyente, pero pues fue prácticamente ignorada. Ay, qué importante que nos sitúes con este recorrido. Heyeli, tú que eres experta en la Revolución Mexicana, y me hacen resonar algunas cosas, ¿no? En primer lugar, cómo son estos grupos más vulnerables de la sociedad los que se van quedando excluidos de estas políticas laborales, como son las mujeres, pero también que hay un foco en las infancias y que eso es algo que aún no se ha podido resarcir. O sea, todavía vemos que existen permisos de trabajo, por ejemplo, porque estamos hablando de menores de 18 años, cuando hablamos del trabajo infantil. Entonces, hablamos de adolescencias también, y eso es algo que hay que poner en el foco. Y otra cosa interesante es que siguen formando parte de las dinámicas de muchas familias, ¿no? Eso es algo también muy cierto, sobre todo en el trabajo informal, y esa es otra discusión. Pero cuando hablamos del trabajo formal, el trabajo por el que hay una regulación en la que interviene el Estado, pues no tendría que haber estos menores trabajando. Y hablando de mujeres y de menores de edad, me hiciste recordar muchísimo a las costureras del 85. E incluso cuando hablabas de la huelga de Río Blanco, que es una huelga textil, pues también, ¿no? Nos hace pensar muchísimo en todas estas huelgas y movimientos del sector textil que fueron los primeros grandes levantamientos obreros. Pero bueno, quizás hacia el final platiquemos un poquito más para no perder el hilo cronológico, pero estoy pensando claramente en ellas, que fueron, o sea, estamos hablando de inicios del siglo XX con mujeres trabajadoras del sector textil que están viviendo explotación laboral y que encabezan un movimiento, porque incluso el papel de las mujeres fue muy interesante durante la huelga de Río Blanco, porque cuando había compañeros que ya querían romper la huelga, que ya querían regresar porque no les resolvían, fueron las mujeres las que se posicionaron para impedir que la huelga terminara. Entonces, ellas que van a tener ese papel protagónico van a quedar fuera de la política laboral después de la revolución, ¿no? Entonces eso es muy, muy trágico. Y cuando hablamos de las costureras del 85, pues son 80 años después y siguen siendo mujeres y siguen estando en el sector textil y siguen estando bajo condiciones de precarización. En los testimonios de las costureras había menores de edad. Entonces, bueno, al ratito les cuento algunos de estos testimonios que traigo por acá. Venga, pues para nosotras es muy importante que ustedes que nos escuchan también puedan participar. Por eso pueden hacernos llegar sus comentarios a través de nuestro WhatsApp a manera de buzón de voz en el 55 12 33 29 15. Y también nos encanta poder estar en las frecuencias de radio y a través de la plataforma como Spotify. Pero no olviden que nuestra transmisión también llega hasta ustedes vía redes por Facebook, X y YouTube, tanto de Radio Educación como del INERM, y en las emisoras del 1060 de AM y el 96.5 en FM en la Ciudad de México o alguna de las estaciones que comparten nuestra señal en la República Mexicana. Qué importante es nombrar las conquistas, pero también reconocer las derrotas, los desaciertos y los pendientes que están colgados ahí para las y los trabajadores. A continuación vamos a escuchar una cápsula sobre distintas estrategias de organización obrera en la historia de México.
Imagina que trabajas en una fábrica y todos los días debes llegar antes del amanecer a tu puesto de trabajo. Permaneces ahí más tiempo que en tu propia casa y la paga no es mucha, pero tus ingresos son muy importantes en tu hogar, por lo que no puedes dejar de trabajar. Un día, después de una noche de tormenta, te encuentras con la puerta de la fábrica inundada. Así que tienes que cruzar agua y lodo para poder llegar a tu puesto. Te quejas con tu jefe, pero esto se repite todos los días durante los meses de lluvia. ¿Harías algo para mejorar la situación? A esto se enfrentaron las trabajadoras de la Fábrica Real de Cigarros de la Ciudad de México, a finales del siglo XVIII. ¿Y qué hicieron ellas? Se organizaron para protestar y exigir mejoras en las instalaciones de la fábrica, teniendo como resultado la reparación de la entrada de mujeres. Las y los trabajadores se han organizado en distintas ocasiones en la historia. Sin embargo, fue durante el siglo XIX cuando se incorporó el concepto obrero que la organización cobró una fuerza singular, pues junto con él también apareció la noción de derechos laborales. En México, estas ideas hicieron eco durante el Porfiriato y fueron difundidas por distintos medios, como el periódico Regeneración de los hermanos Flores Magón. De hecho, entre las acciones clave que detonaron la revolución estuvieron las huelgas de trabajadores, sobre todo de los sectores ferrocarrilero, textil y minero. Ahí los casos de las huelgas de Cananea y Río Blanco. Por esta razón, entre los logros más importantes de la Constitución de 1917 estuvo el reconocimiento de los derechos laborales en el artículo 123. Pero en el siglo XX también surgieron organizaciones obreras que operaban en beneficio de los patrones, por lo que distintas causas legítimas se vieron afectadas. Una de ellas fueron las costureras víctimas del terremoto de 1985, cuyo sindicato tuvo que enfrentarse a los llamados sindicatos blancos, que trataron de impedirles el ingreso a la marcha del 1 de mayo de 1986. La historia de la organización obrera es larga, compleja y vigente. ¿Y tú, qué movimientos conoces? ¿Historia para quién? El sentido actual de la historia. Seguimos con ustedes en Historia para quién, el sentido actual de la historia. En esta emisión contamos con la presencia de la historiadora Heyeli Hernández, quien también es investigadora del INERM, con quien nos encontramos platicando sobre la historia de los derechos laborales en México, la historiadora Tamara Aranda. Y bueno, Tamara, Heyeli, actualmente, lo decíamos al principio de esta transmisión, existe un movimiento muy fuerte por las 40 horas laborales. Poniéndolo en perspectiva histórica y también incluso retomando esto último que mencionabas con respecto a las costureras en el 85, Tamara, ¿qué aspectos de esta lucha contemporánea les parecen más importantes? Heyeli primero. Me gustaría partir sobre
la Ley Federal de Trabajo de 1931, ¿no? La que estableció que una jornada laboral máxima era de 48 horas a la semana y que se divide en 3 tipos: la jornada diurna, la jornada nocturna y jornada mixta. Y bueno, pues adicionalmente se permite un máximo de 3 horas extras diarias hasta un total de 9 horas semanales. Entonces, eso es lo fundamental, es la clave. Y ahí cuando hablas dices, qué bonito suena en papel y en la ley y en la práctica, incluso ustedes que nos escuchan han de estar diciendo, pero así no es como funciona en la realidad. Exacto, sí, con todo y lo anterior, lo que acabo de decir, la realidad es que estuve buscando datos y actualmente 10.3 millones de ciudadanos exceden este límite semanalmente con tal de alcanzar las llamadas metas inalcanzables, ¿no? Y también la UNAM sacó en el 2016 un estudio en el que demuestra que el 35% de los mexicanos son considerados adictos al trabajo, principalmente los empleados entre 29 y 48 años, o sea, los que sostienen ya el país, ¿no? Económicamente. Y ahí además agregan que el 85% de las empresas recompensan este trastorno, porque claro, cuando se exceden estas horas laborales, hay una descompensación en todo sentido, ¿no? Hay problemas de salud física, mental, hay un estrés, yo le llamo como un modus vivendi, porque ya todo el mundo tiene estrés. O sea, no conozco una persona que de este marco de edad que no tenga estrés, y es terrible que ya forme parte hasta de nuestras entrañas. Y ya cada vez más van surgiendo, digamos, más problemas, principalmente mentales. Y creo que esto se explotó de manera abismal con la presencia de la pandemia, ¿no? La mayoría estuvimos, los que tuvimos el privilegio de tener trabajo, estuvimos detrás de las pantallas y ahí nos pasamos bastantes horas trabajando, ¿no? Y en este punto creo que no hay que también perder de vista en este contexto a todos los que forman parte del sector informal, que actualmente son el 54.6% de la población, es decir, aquellos que carecen de acceso a la seguridad social básica y a otras garantías laborales. Entonces, esta realidad de nuestro país, si lo comparamos, como lo mencioné hace un rato, con algunos datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, se puede observar en la lista que está en su página de internet algunos países de Latinoamérica, unos vecinos, que sí ya tienen una semana laboral menor a 48 horas. Por ejemplo, va a ser Chile, Ecuador, Venezuela, y mientras que en Europa, si volteamos de aquel lado, pues es otro contexto claramente, tienen otras condiciones políticas, económicas y sociales que les permiten trabajar menos de 35 horas. Ejemplo, pues Países Bajos, Dinamarca, Noruega, Alemania, Finlandia, etcétera. Nos denota que nosotros los mexicanos pues estamos completamente atrasados o en pañales en tema de legislación laboral. Y ahora, retomando el tema de la propuesta de reforma en México para reducir esta jornada laboral de 48 a 40 horas, primero, creo que fue muy especial el día que anunciaron, justo el 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, que esta reforma pues no iba a proceder de manera contundente, ¿no? Sino más bien que se anunció que iba a ser de manera pues gradual, que se iba a discutir la iniciativa pues para alcanzar el objetivo a más tardar en enero del 2030. De lo anterior, pues yo nada más quiero decir que esta propuesta demuestra el cruce pues de muchos intereses, principalmente considero que por el sector empresarial, y es que este discurso de la gradualidad, lo pongo entre comillas, pues completamente se vuelve un discurso institucionalizado, como algo que lo van a tener ganado hasta ese año. Y aparte, pues muestra una fuerte resistencia a la participación obrera organizada que no está siendo escuchada. Híjole, escuchándote, Heyeli, Tamara, pienso en ese meme de, no, imagínate vivir en Suiza y trabajar menos de 35 horas y perderte todo lo que ocurre acá. Un par de cosas nada más de las cifras que nos compartes. 54.6% de la población en México está dentro de la informalidad por carecer de estas estructuras que mencionas. Entonces, yo estaría dentro de la informalidad, no sé qué tantas otras de ustedes y personas que nos están escuchando. Y sobre todo pienso también en cómo este otro porcentaje, sobre el 35% de la población que realmente está sosteniendo activamente la economía de nuestro país,
son considerados como adictos al trabajo. ¿Qué tanto este diagnóstico es como una adicción al trabajo, o tal vez la situación estructural es tan precaria que si uno no trabaja de más, si uno no está siempre en esa sobreproductividad, no hay manera de estar sosteniendo las condiciones materiales de la vida, ¿no? Y pienso también como, haciendo referencia a la pandemia, muchas personas que tuvimos trabajo fueron también las y los jóvenes quienes más tuvimos que trabajar por las condiciones que existían, también con mayor precariedad. Entonces, no sé, solamente me dio mucho por pensar en todas estas cosas a partir de tus comentarios. No sé qué opinas, Tamara. Sí, muchísimo que comentar, Heyeli. Nos dejas un panorama súper completo y a mí me resuena una cosa muy, muy especial, y es, por una parte, el tema cultural, ¿no? Hay países en los que están discutiendo ya la reducción a las 36 horas, por ejemplo. La semana inglesa de trabajo, ya incluso se pusieron en práctica algunos experimentos, ¿no? En los que hay 3 días de descanso a la semana y ha funcionado sumamente bien. Se ha elevado incluso la productividad. Entonces, también estamos hablando de una cuestión cultural en México, ¿no? Que me remite a una imagen clásica del mexicano, muy común por ahí en el sur de Estados Unidos, del mexicano dormido sobre un saguaro, ¿no? Con el sombrero, que además es una imagen que evoca la revolución. Y eso nos dice pues que el mexicano es flojo, al mexicano no le gusta trabajar, el mexicano se la pasa dormido, pero ese es un estereotipo, porque realmente el mexicano trabaja muchísimo más de lo que se trabaja en otros países, y eso es algo que está comprobado, por ejemplo, con los migrantes en Estados Unidos. ¿Cómo les está yendo en este momento a todos esos estados donde se deportó masivamente a la gente o donde se les ha amedrentado de tal manera que se han ido de forma voluntaria, que se han regresado a México? Están quebrando sus economías porque necesitan esa fuerza de trabajo. Y también pienso, Tamara, en cómo son ellos quienes sostienen todos los otros trabajos duros y de largas jornadas con las horas extras sin paga, hablando de derechos laborales en aquel país. Pienso también, hablando sobre esta cuestión cultural, me interesaría que con la mirada histórica que ustedes tienen, Heyeli, pudieran también compartirle a las audiencias cómo desmontar este mito, o comentarios que podrían ser comunes en la calle de, no, bueno, en Europa eso funciona, pero porque tienen otra educación, o sea, la gente va y sí se sienta a trabajar. O sea, eso en perspectiva con cómo funcionaría o se aplicaría si la jornada laboral se reduce aquí en nuestro país. Pues yo creo que si llegase a cumplirse esa reforma, también nos hablaría de que en la población debemos de cambiar esta cultura laboral, como ya lo había mencionado. Una cultura laboral que es completamente, le llaman tóxica, por tomar un concepto muy millennial. Y es una relación con el trabajo que estamos trabajando como tipo por metas y no por las horas que deben de ser, ¿no? O sea, yo pienso, lo aterrizo en mi caso personal. Bueno, yo ya sé que mi horario laboral es de tal a tal hora. Llega esa hora final y es como de, híjole, bueno, 1 hora más porque tengo pendientes del día antepasado. Y así te puedes seguir si no tienes como esta cultura de, ¿sabes qué? Hasta aquí se acaba mi hora laboral, aunque ya yo esté muy presionada, pero también tengo una vida, ¿no? Y tengo otros proyectos que quiero emprender, etcétera, y creo que la relación con el trabajo puede llegar a ser tan cansado. Incluso hay un libro que se llama La Sociedad del Cansancio, es un filósofo que apenas fue premiado, y explica muchísimo cómo la sociedad de esta época está súper inmiscuida en la hiperproductividad. O sea, si no produces, no estás viviendo. Ya tenemos como ese yugo muy personal de hay que continuar y continuar. Y aparte se suma con, pues en el caso pues de nuestro país, que muchos pues ya no vamos a ser pensionados, ya no vamos a tener, o será muy complicado tener una vivienda propia. Entonces como que todo eso sí contribuye a que esta cultura laboral pues lastime mucho a nuestra generación. Totalmente. Estamos platicando con Heyeli, historiadora e investigadora del INERM. Híjole, La Sociedad del Cansancio de Byung-Chul Han, que además tiene muchos otros textos maravillosos. Y bueno, es una recomendación, por supuesto, ya desde este espacio. Y mientras tanto, Tamara, Heyeli, yo les quiero invitar a que escuchemos una canción que se titula Chicles, de La Muchacha. Esta es una oda a la perseverancia y a la dignidad
de aquellas personas que venden de manera ambulante, aquellas que a pesar de las dificultades siempre están encontrando orgullo en esa chamba en las calles. Y esta canción pues destaca la capacidad de quienes venden de forma ambulante para seguir adelante a pesar de todas las adversidades y la falta de ese reconocimiento formal. Chicle, cigarrillo, bom, bom, bum, chicle, chicle. 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 Mi oficio no es ejecutivo, pero le ejecuto bien la cantada del producto. Si hay minutos, venga, cucho, acérquese que les tengo su pucho y un dulcecito pa'l niño, pa' que no vaya a llorar. Mi oficio es sin igual, aunque seamos muchos. Mi oficio es muy espacial, ay, ay, aunque el alcalde nos quiera sacar, aunque me tiren por ser informal. Chicle, cigarrillo, bom, bom, bum, chicle, chicle. 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 Escuchamos Chicles de La Muchacha. Laura Isabel Ramírez Ocampo, mejor conocida como La Muchacha, es una cantante e ilustradora colombiana y también se ha vuelto en un símbolo contemporáneo del activismo popular en Colombia. Esto es parte de lo que está sonando en Historia para quién, porque estamos hablando sobre derechos laborales en México con Heyeli Hernández y con Tamara Aranda, ambas historiadoras e investigadoras del INERP. Tamara. No, pues qué emoción platicar de esto porque realmente es un tema muy importante y muy amplio, ¿no? Yo pienso justamente en esto que decías antes de irnos a la canción, sobre qué decirle a la gente sobre esta idea que existe de que el mexicano no trabaja, ¿no? Y quisiera pues retomar el ejemplo de los trabajadores migrantes en Estados Unidos, pero no los contemporáneos, sino los del siglo XX. Y pues ahí existía precisamente en ese momento el mismo estigma, ¿no? El mexicano es sucio, de hecho todavía existe ese término, el sucio mexicano, en ciertas zonas de Estados Unidos, y que el mexicano era flojo, que el mexicano era borracho, que el mexicano abandonaba los trabajos, pero lo cierto es que desde el siglo XX y hasta la fecha, pues los trabajadores agrícolas y también del ferrocarril y de otras industrias, sostenían las economías, ¿no? Y pues era tal la capacidad laboral de estos trabajadores que incluso los vamos a ver desplazando a otros grupos sociales y precisamente de ahí venían las reacciones racistas y xenófobas, ¿no? De que era la capacidad de hacer dinero de estos trabajadores lo que se veía con extrañeza y sospecha y generaba inconformidad por parte de muchos estadounidenses que teniendo años allá no habían podido generar los ingresos. Y estoy hablando del siglo XX. Si platicamos o si vemos ahora en redes cuáles son muchas de estas opiniones que existen de norteamericanos xenófobos que están a favor de las deportaciones, va a ser por ahí el discurso también. El mexicano, ¿de dónde estará sacando el dinero que hizo? Pues de su trabajo, efectivamente, ¿no? Y otra cosa que me gusta mucho de lo que mencionabas, Heyeli, era esta cultura que tenemos ahora, ¿no? Precisamente en la sociedad del cansancio, pues nos dice el autor que ya no existe el capataz. Ahora somos nosotros mismos quienes nos esforzamos por estas metas y eso forma parte pues de un contexto del capitalismo tardío en el que nos encontramos, donde pues ahora también la aspiración, ¿no?, a adquirir cosas
el consumo constante nos obliga también a tener que trabajar más para tener más ingresos y para poder comprar más cosas y demostrar también un poder adquisitivo. Esto es algo también que me remite a las personas migrantes. En los últimos años se ha demostrado que muchas razones para migrar no tienen que ver tanto con la necesidad económica, sino también con una aspiración para tener un mayor poder adquisitivo en otros países. Así que bueno, ese es otro tema, el consumo. Y el neocapitalismo, que también era algo de lo que plantea Byung-Chul Han, según yo, Heyeli, Sí. como la autoexplotación, o sea que ahora es peor porque es uno mismo quien está haciéndose cargo de todo el tiempo reclamarte trabajar más y más y más, incluso cuando no hay una relación laboral concreta. Sí, estoy de acuerdo y recuerdo mucho como la última parte, que cuando no tenemos ni siquiera tiempo de vida, de calidad, se nos va esa manera de contemplar la vida y de entender la belleza. Ya es como a una parte crítica de estética, pero sí es cierto, te pones a pensar y en qué momento descansas realmente y te pones a pensar o contemplar lo que está pasando a tu alrededor. Creo que lo que nos demuestra esto último es cuando decimos qué rápido está yendo el año. Tiene algo que decirnos ese síntoma. Y que justamente nos habla de la conquista del tiempo libre, ¿no? Yo escuchaba a Carla Escoffier, que pues bueno, es una activista también por el tema de la vivienda en México, que hablaba de esta importancia, ¿no? Y que es una reivindicación de los anarquistas. Y volvemos a ese programa del Partido Liberal Mexicano, volvemos a inicios del siglo XX, a los hermanos Flores Magón, a los anarquistas mexicanos, que desde entonces ya planteaban el derecho a la vida digna, a la reivindicación de todos estos disfrutes, ¿no? O sea, el derecho a disfrutar, el derecho a los afectos, y que son cosas a las que no podemos acceder también por estas largas jornadas. Simplemente el tiempo que tardamos desplazándonos desde nuestra vivienda hasta donde se ubica nuestro espacio de trabajo también habla de una condición de precarización y de tiempo que restamos a nuestra vida personal, ¿no? Y a estos derechos humanos que también tenemos, que muchas veces ignoramos, como los derechos culturales, los derechos sociales, los derechos ambientales. Entonces, bueno, creo que esta es una discusión amplísima y es bastante trágico que podamos hacer este retroceso 100 años atrás, más de 100 años atrás, y veamos cuánto se sigue discutiendo de lo de hace un siglo. Qué relevante que ya se pueda nombrar como derechos y no privilegios o lujos, ¿no? El poder accesar a una vida digna con todos estos aspectos que has descrito, Tamara. ¿Qué les parece si, para tener mayor perspectiva sobre estas problemáticas del presente, escuchamos qué es lo que piensa la gente en las calles, Heyeli y Tamara? Las calles hablan. ¿Tú qué dices? Yo soy autoempleada. Soy auxiliar de barista y pues sí, a veces es un poco injusto la paga. Sí alcanza para mí, nada más. Si tuviera hijos no me alcanzaría, la verdad. O si alguien dependiera de mí, no. Yo trabajaba en una televisora famosa, para no decir nombres. Durante 35 años trabajé ahí y si me hubieran jubilado por la empresa, que me liquidaron faltando 2 años para mi jubilación hábilmente. Esos 2 años los apliqué en modalidad 40, que es recomendable siempre y cuando uno tenga las condiciones, es decir, dinero para poderla pagar y seguir trabajando para poder ir pagando eso. Pues a veces hasta pareciera que el salario no es relevante mientras eres soltero, pero cuando formas una familia, entonces sí representa algo muy significativo. Trabajo por outsourcing para gobierno. Ha sido una experiencia un poco ruda en el sentido de que se han pausado ahorita los pagos y estamos como a la expectativa de cuánto tiempo más puedo aguantar para buscar otro tipo de empleo, ¿no? Trabajar en gobierno es inestable, a reserva de que tengas un puesto ya estructuralmente donde tengas tus prestaciones de ley. Pues creo que el tema de esta inestabilidad afecta en todo sentido, ¿no? Emocional, físico, desgastante, y sabes también que pues ahorita con el tema laboral ya hay mucha incertidumbre constante. Trabajo en Electra, soy el asesor de venta. Vender sí es un poco pesado por el tiempo más que nada. Si no llegas a vender en un determinado horario del día y se va acercando tu horario de salida, tú tienes que quedarte más tiempo para vender, porque si no es un día perdido.
En cuestión de prestaciones sí son muy accesibles actualmente. Trabajo en un taller de producción. Me dedico en su mayoría a diseño, impresión y refinado de materiales. No puedo decir que me gusta, pero más bien yo lo veo aún por lo mientras porque yo ahorita me encuentro estudiando. Yo sé que a lo mejor ya terminando de estudiar ya puedo buscar otra oportunidad, pero pues ahorita ya llevo ahí 2 años y medio. Yo creo que es lo que busco en un trabajo, que me deje tener un equilibrio entre lo laboral y mi vida personal, vaya, y eso es lo que veo ahí en el beneficio. Tenemos un marco normativo muy amplio en materia laboral y que justamente no se respeta. Tengo en este momento este contexto en el que digo, me gusta lo que hago, más no la forma en el contexto en el que estoy. Sufrí hostigamiento laboral. La verdad a mí sí me gusta mucho mi trabajo últimamente. También tengo pues seguro de vida y tengo seguro de IMSS, que ya es como de bueno, que es igual casi en cierto aspecto a veces a no tener nada, pero tristemente lo digo así, es una situación de privilegio porque no todos trabajan con los mismos derechos. Yo creo que lo único que me faltaría sería la oportunidad de estudiar, pero pues también al menos en mi situación es como bueno, ya no puedo dejar de trabajar porque pues tengo que aportar en mi casa y así. Porque sí hay muchas ideas y hay muchos planes que yo quiero realizar, pero sí me falta apoyo económico y también de otras personas que tengan la misma mentalidad de crecer. Yo, para el trabajo que hago, no creo que me paguen lo suficiente, pero para ser conciso sería la paga y el sentirme valorado en mi trabajo. O sea, sentir que de verdad estoy aportando algo y que pues la gente me voltee a ver y diga, pues él tiene oportunidad de crecimiento, ¿no? Y eso siempre y cuando tu empresa te respalde y te capacite, te dé retroalimentación para que también internamente en tu empresa seas un mejor trabajador, estés contento y puedas salir adelante. Eso es lo ideal, ¿no? Bueno, pues ahí tuvimos parte de las voces que están en la calle, de audiencias o al menos de personas que amablemente y de manera muy generosa nos comparten sus testimonios. Tamara, Heyeli, ¿qué realidad tan compleja la que podemos escuchar? ¿Qué pueden comentar al respecto en relación con lo que ya hemos platicado? Uy, pues ahora se me ocurre una respuesta también a esa pregunta que nos planteabas hace rato sobre qué decir de quien piensa que en Europa rinde más el trabajo porque allá sí se sientan a trabajar. Y es bueno, es que nunca has trabajado vendiendo, ¿no? En una tienda departamental, tampoco te has puesto a trabajar en un puesto callejero. Simplemente, ¿no? Las metas que se prestan para alcanzar, por ejemplo, en brindar tarjetas de crédito, ¿no? Cuando tú vas al banco y te ofrecen una tarjeta, bueno, ese trabajador tiene una meta que alcanzar. La llamada que rechazas de una empresa telefónica es también una meta que está buscando alcanzar un trabajador. Y esto implica que al trabajar por metas, como nos decía Heyeli hace rato, pues evidentemente vas a rebasar tus horarios porque no las vas a alcanzar en el tiempo establecido. Eso te lleva también a no tener que pedir las horas extras o bien a ni siquiera considerar que las tengas que pedir porque no alcanzaste las metas. Entonces, realmente estamos trabajando muchísimo más. Yo quisiera recordarnos que, bueno, también cuando estamos en casa trabajando, hablaba alguien, ¿no? Sobre todos estos marcos normativos. Ahora tenemos marcos normativos para el teletrabajo, o sea, el trabajo a distancia. Nuestras empresas o el lugar donde trabajemos nos debe brindar ciertos materiales, ciertos insumos para poder cumplir con esto. Y bueno, realmente cuánto se ejerce, ¿no? Cuánto realmente se cumple de eso y también cuánto tiempo más le dedicamos al trabajo cuando estamos en casa, precisamente porque ahí lo tenemos, porque podemos estar echando una ropa a lavar y preparando la comida mientras enviamos unos correos. Eso también habla de una cultura del trabajo que constantemente nos exige y que debemos repensar y recordar aquellas consignas, ¿no? De las 8 horas, del descanso, de también el derecho al disfrute, ¿no? Que reivindicaban los anarquistas. Heyeli. Ay, pues es que son muchas cosas que pensar. Lo que escuchamos hace un momento me parece como un caleidoscopio de realidades en México. Cada quien pues habla desde su propia trinchera de las carencias, beneficios. Me causa mucho ruido la persona que dijo, pues trabajar en el gobierno está bien, pero te limita. No me acuerdo exactamente cuál fue la palabra. Y las otras realidades que
todas son completamente válidas, pero sí creo que lo que más se vislumbra de todo de manera muy general es que no somos un país homogéneo, hay muchísima desigualdad. Hay una explotación real, o sea, ya no estamos en aquellos años de la esclavitud, pero ya es una esclavitud muy contemporánea, neoliberal, ¿no? Y creo que todavía nos hace falta de arreglar desde raíz todos estos problemas, porque no se pueden arreglar de la noche a la mañana, claro que no, es una lucha de larga duración para que todo sea mejor. Creo que apostarle a siempre defender los derechos que ya tenemos, pero ahora de nuestro propio contexto, luchar por lo que viene, por lo que también nuestra temporalidad nos está exigiendo. Antes me resuena también luego como los discursos de las generaciones pasadas de, pues trabaja y vas a tener una buena vida. Pues aunque estés trabajando, en cualquier sector, esa no te va a garantizar absolutamente nada. Somos tan reemplazables también en cualquier trabajo, puedes durar mucho tiempo, pero o en otro, alguien más va a venir porque tiene más necesidad o la misma que tú. Entonces sí creo que es como un llamado, un recordatorio de que nuestro país sí necesita mejores legislaciones respecto al tema laboral y que empiece como a meter las manos en las entrañas de lo que verdaderamente es un problema. Si está creciendo también el trabajo informal, también es una ventana que nos está diciendo que no hay oportunidades para todos. Así que eso creo que sí es un tema que no es tan fácil. También me resuena mucho que nos digan, estudia, termina la licenciatura, los que pueden terminar, y luego vienen como esos TikToks o Reels que dicen, tú que estudiaste tal carrera y tú que estás vendiendo tal cosa, ¿no? Y está ganando más el que no estudió. Y no es tanto como de denigrar que sí, que estudies o no estudies, pero también creo que ahí interviene de que sales egresado, pero en realidad hay trabajo para todos los egresados. O sea, hay un problema de una estructura en nuestro país. Uy, y eso además, o sea, el reclamo de los egresados hacia un futuro, o sea, lleno de incertidumbre, era un reclamo del 68, ¿no? Un reclamo del 70, del 71. O sea, es muy dramático, ¿no? Pensar en estas cosas que no han cambiado. Y quisiera ahora, bueno, recordar a estos testimonios de las costureras, si me lo permiten, porque ya todo me suena a ellas, no me lo puedo seguir guardando. Miren, tenemos, por ejemplo, un caso de compañeras a las que precisamente pensando en cómo son reemplazables, pues bueno, fueron más de 45,000 víctimas. Seguramente muchas de las personas que nos están escuchando conocieron o tuvieron en su familia a alguien que fue víctima en estos más de 800 talleres que se derrumbaron en la zona de San Antonio Abad, en la Ciudad de México, en el centro de la Ciudad de México, y que dejaron a todas estas víctimas precisamente porque había una noción de que eran personas que se podían reemplazar con otros trabajadores, ¿no? Es lo mismo que estamos viendo ahora en un montón de fábricas, también textiles en el mundo, ¿no? O sea, la industria textil ha funcionado de esta manera y es terrible que siga siendo así. Y bueno, tenemos casos, por ejemplo, de personas que no estaban siendo contratadas bajo el régimen de la ley del Seguro Social, que es una ley del 42, porque eran menores de edad. Entonces estamos violando dos cosas aquí. A estas personas se les pagaba con sobrecito amarillo. Entonces, si pasaba algo en el espacio de trabajo, ¿quién tenía la responsabilidad? ¿Quién tenía que asumir el costo, por ejemplo, médico, ¿no? De la atención, si no estás dada de alta? Otra cosa que ocurría es que también existían muy malos pagos y que además de estar mal pagados, tenían que pagar ellas en caso de que algo se descompusiera o, bueno, por ejemplo, cortaran mal una tela, se echara a perder algo de la producción. Decía una costurera que dejó su testimonio, que ya sobrevivió al sismo del 85, en el que ocurrió el derrumbe. Decía, yo era su clienta, refiriéndose a su espacio de trabajo. Mire mi dedo cómo lo tengo de ampollado por las tijeras. Yo soy deshebradora y caladora y claro, es más difícil el calado y cuando uno se pasa tantito, las prendas nos las cobran completas. Por eso le digo que yo era su clienta. Esto es algo que seguimos viendo, ¿no? Prácticas en las que te toca pagar algo si lo echas a perder en tu espacio de trabajo. Y un último testimonio que es de una mujer de 45 años de edad con 7 hijos que tenía que salir a trabajar y dice, esto es otra situación que también seguramente sonará familiar para muchas de las personas que nos escuchan y es testimonio del 85. Dice, el patrón siempre nos amenaza.
dice que él tiene dinero y es compadre de influyentes, que no le hacen nada. Por eso nos dice que no podemos hacer nada. Si la ley fuera derecha, como decían por ahí en un testimonio, posiblemente nos defendería un poco, pero ella ve que hay mucho corrupto también en la política. Y aunque no sea su compadre, pues a base de dinero se arregla todo. Y bueno, aquí tenemos casos que nos enchinan la piel. Totalmente, Tamara. No queríamos causarles una depresión al terminar este episodio de Historia para Quién, pero forma parte de las realidades laborales en nuestro país. Pienso también como cada 19 de septiembre que conmemoramos ahora 2 grandes sismos, deberíamos de estar pensando en aquellas personas que perdieron la vida por estar en condiciones vulnerables o en estos sectores precarizados a causa de unas fallas pues estructurales o laborales como es este caso y no solamente por el sismo, ¿no? En fin, da mucho de qué hablar. El día de hoy solamente es el primero de lo que serán algunos otros programas en donde nos acerquemos a contrastar cómo la historia y el presente tienen mucho que decir respecto al trabajo que estamos desempeñando, a la vida cotidiana de las personas, sobre todo aquí en nuestro país. Heyeli, antes de dejarte ir, recomiéndanos por favor un par de cosas para ver, escuchar. Sí, claro, con mucho gusto. Bueno, en primera instancia les recomiendo que naveguen en la plataforma del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Hay artículos muy actuales sobre el tema de la legislación laboral en México, pero también les recomiendo 2 obras, bibliografías. Una se llama Las trabajadoras de la Casa del Obrero Mundial 1912-1916 de Ana Rivera Carbó, y El trabajo femenino en México 1920-1970 de María Teresa Fernández Aceves, porque creo que todavía nos faltó hablar sobre el tema laboral con perspectiva de género y la realidad de las mujeres aquí en México. Y bueno, para los que les gusta más el cine, les recomiendo 2 películas. Una se llama Los camaradas de Marcelo Mastroianni y la otra se llama Cananea de Marcela Fernández, sin olvidar la de Tiempos Modernos, un clásico. Muchísimas gracias, Heyeli Hernández, por habernos acompañado por primera vez, porque te vamos a comprometer con más, aquí en Historia para Quién con Tamara y conmigo. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y por el espacio. Muchísimas gracias, Heyeli. Ya queremos escucharte de nuevo y queremos decirle a la audiencia también que hoy estuvo muy deprimente la situación, pero al final todos estos casos, cuando había organización, todo salía bien. Eso, y que tenemos que seguir organizándonos, insistimos, los derechos no son conquistas permanentes, hay que seguirlos defendiendo y discutiendo todos los días y en eso estaremos también acá desde este espacio. Así es que gracias a ustedes por su sintonía. Sigan participando a través de nuestro 55 12 33 29 15. La siguiente semana vamos a platicar sobre transgénicos en México, tampoco se lo pueden perder, así es que aquí nos encontraremos. A nombre de este gran equipo, hasta la próxima. Participamos en este programa Juan Ramírez, Alma Lilia Martínez, Jimena Salgado, Tamara Aranda, Natalia Luna, en una producción de Mario Ledesma. Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México presentaron Historia para Quién. El sentido actual de la historia.